Bueno, pero al menos vinieron. Y no me cansa. Ayer no vino nadie. Y también tenía décimo. No quieren unir. Pero no, tampoco se unieron. Y yo tenía link, pero ni virtual ni presencial. No, nadie. No sé, supuestamente era control tributario, pero no llegó nadie. Los vimos teoría contada. Teoría contable, sí, esa fue la primera que miraba. Que estaba, me acuerdo que de la exposición de la contabilidad forense. Ya. De eso sí me acuerdo. Lo único que se me quedó. Me pasó ese libro muy por eso. Entonces, no me acuerdo por lo que he aprendido, sino por la pena que me das contando. Yo miré otra que Sí, me sé que acuerdo otra materia. en la que tocaba poner unos números, somos ceros y unos. Métodos cuantitativos. Yo también miré esos cuantitativos con usted y me quedé, ¿te acuerdas? Y me dejó. Y aparte de todo, me dejó. Sí, me tocó volver a ver, ya vi cómo se reía. Y ella no me dejó de Y él no me dejó, no me deje dejar. Sí, bien cómo son, no, mentiras. Bueno. Alex, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Sí. Bueno, les voy a explicar más o menos un poco de qué comprende la materia. Ya estábamos hablando acá con tu compañero, pues que el módulo prácticamente habla frente a cómo presentar una hoja de vida, cómo presentarse en una entrevista de trabajo, cómo hacer un documento, cómo hacer una carta, cosas así, ya de habilidades blandas frente a presentación de currículum. Sin embargo, yo le decía que había pensado, o sea, sí hacer como un breve resumen frente a lo que dice el módulo, porque son cosas que de pronto en la vida nos sirven, ¿no? A veces uno dice, no, pues que eso es fácil y todo está en internet, pero hay cosas como por más pequeñas que uno no se da cuenta, pero son necesarias saber. Y no sé qué opinan si nosotros trabajamos o hacemos un laboratorio contable en el que miremos un proceso contable, desde los registros, tratamiento de nómina, terminamos con algunos impuestos, IVA, retención en la fuente y hacemos estados financieros. ¿Yo qué les propongo? Lo hacemos en un programa contable. Yo manejo SIGO, el programa es mío, yo se los prestaría. Ustedes van a poder ahí ingresar, crear su empresa, registrar las transacciones, les enseño cómo ingresar saldos iniciales, cómo ingresar un egreso, cómo ingresar cada uno de los soportes, ustedes lo hacen en su empresa de acuerdo a los ejercicios que les hago y finalmente pues el examen final sería la exposición de la empresa y más que todo de los estados financieros. Van a ser como si fuéramos a hacer una asamblea, cómo se presentan los estados financieros a los socios. ¿Qué tanto debe de contener? ¿Cómo es una presentación? No sé si están de acuerdo con eso. Porque es como recordar todo lo que han hecho, ¿no? Durante estos 10 semestres, prácticamente, y hacer un pequeño resumen. Obviamente, pues que los ejercicios no van a ser muy largos, ¿no? Vamos a trabajar con valores grandes, pues para que nos den unos estados financieros, ¿no? Sí, lo que les decía, coherentes. Ya no se acuerdan de muchas cosas, entonces sería buenísimo empezar a descubrir los conocimientos. Sí, yo no sé. Sí, por lo que le decía, la verdad, la práctica profesional debería de ser eso, ¿no? Ir a ver cómo es el trabajo diario en una empresa.
Sin embargo, pues tampoco es que a veces sea muy bien, porque yo recuerdo que algunas prácticas, cuando yo estudié, de algunos compañeros los mandaron a la Contraloría, a la DIAN, y ahí ya lo que los ponían a hacer era sacar copias o archivar. Entonces tampoco Así es... fue mi práctica, Sí, esa no es... Sí, esa no es la idea, ¿no? La idea es... Y ni me conocían. Y ni me conocían. Elisa, CG1. Sí, de seguro es. Por lo general es así y muy pocas personas llegan como directamente al área contable y que les coloquen a hacer cosas netamente de la parte contable. Entonces no sé si están de acuerdo así, de esa manera. Sí. Sí. Alex. Sí, profe. Listo. Bueno, como saben, pues ya regresamos, se supone, a presencialidad. Sin embargo, los links se van a abrir cada una de las clases. Pero ¿qué les recomiendo? Que vengamos. Por efecto, una, de que vamos a trabajar cosas prácticas. Y yo les voy a estar explicando aquí directamente. Y si tienen dudas, pues a veces es mejor resolverlas aquí. Y dos, porque pues ya es su último semestre. Mejor que terminemos aquí, que acaben de conocerse, ustedes ya tienen un largo recorrido, ustedes como con sus compañeros ya se conocen y de aquí en adelante crean que los amigos que hicieron aquí ya son para toda la vida, porque uno cuando tiene algún problema, cuando no sabe algo, ¿a quién llama? Pues con quien estudió. Sí. Sí, con quien estudió y por lo general pues ya uno sale de la universidad y ya uno va a un sector, el otro al otro y de pronto por ahí sale algo que uno sepa y el otro no, entonces a recordar con quién estudié, cómo era que se llamaba, como tal persona me llevaba bien, entonces es como seguir eso, ¿no? Entonces es volver otra vez a la universidad y a esas pequeñas cosas que de pronto en esta pandemia a veces perdimos, ¿no? Que en pandemia hasta daba pereza reunirse, así sea virtual, para hacer trabajos, como que ya cada quien hace lo que le corresponde. Y es más, por pandemia ni siquiera se dejó trabajos casi en grupo. Muy difícil. No, nosotros sí teníamos. Sí, pero muy escaso. Era algo porque reunirse y uno como que apenas estaba con el cuento de las aplicaciones para las reuniones virtuales y era bien. Claro. Entonces uno era como que apenas decía, grupo de tres, y no, ¿lo puedo hacer solo? Sí, todo el mundo. Y el que quiere hacer solo, ¿qué? Grupo. No, además es que uno no conocía a nadie. Y esa es otra, porque nos unieron con todas las sedes y nadie conocía a nadie. Sí, eso sí es muy cierto. Hay los trabajos en grupo, varios, ¿no? Para hacerlo solo. Sí. Sí. En clases que me tocaba con los dos, bueno, si no era. Sí, eso sí es cierto. Entonces es eso, ¿no? El hecho, tratemos de regresar, de venir aquí a la universidad y como les digo, ya es último semestre, que al menos recuerden que estuvieron aquí, Sí. que terminaron aquí, a pesar de todo lo que pasamos. Ya no volvemos. Sí, ya hay que salir de la casa. Por lo menos a la universidad. Sí, no crean. Y disfrutar esto, porque después cuando uno está trabajando ya no da ni tiempo para nada. Y más en esto. Entonces es bueno que aquí uno, así como aprende, también viene a hacer amistades. Crear recuerdos, ¿no? Que creo que es lo más bonito a veces. Que uno sale y por allá trabajando como que no quiero regresar, por Dios. Pero no se puede ya. Sí, eso es verdad. Sí, entonces aprovechen eso. Entonces eso es pues de lo que trata la materia y lo que les digo que quiero hacer pues con ustedes durante este ciclo. Tratar de que podamos recordar los temas pues básicos
y los más importantes, ¿no? Frente a lo que es presentación de IVA, presentación de retención en la fuente, porque hoy en día todas las empresas tienen que realizar como mínimo esas dos declaraciones, rete fuente e IVA, entonces, como mínimo. Entonces hay que recordarlas, hay que trabajarlas. Y sobre todo, pues yo le preguntaba a tu compañero si habían utilizado software contables. Entonces hay que mirar. En general los software contables todos son iguales. Pero sí, nosotros hicimos uso de, bueno, de cierta forma hicimos algo como el laboratorio que nos propone y sí. Vamos a ver Sigo, pero vamos a trabajar ya Sigo Nube. Por lo general todos los softwares son iguales. Ustedes de que aprendan a ingresar, cómo borrar y cómo modificar, lo demás ya con el tiempo y uno va cacharreando. Entonces uno cuando ya entré a la empresa y nos empezaron a enseñar a manejar SAP. Entonces no pueden hacer esto porque si no dañan esto, que no sé qué, que bueno, y uno era como que con eso estoy... Voy a dañar esto, que todo se dañe. Hasta que después yo decía, no, bueno, intentemos, ¿qué pasaría esto? Mientras no debe guardar, pero no pasa nada. Y empecé así como a cacharrear y todo sí, el cuento. Yo no va y ahora sé muchísimas cosas. Sí, uno va aprendiendo. Sí, o sea, algunas cosas que me enseñaron, pero el resto ha sido de puro cacharreo. Sí, pero les digo, uno siempre pregunta eso, ¿cómo ingreso? ¿Cómo borro? ¿Y cómo modifico? No más. Lo demás ya, eso es lo básico importante. ¿Qué sucede si borro? Sí, sobre todo modificar. Ah, sí, lo demás se va aprendiendo en el camino, cómo se saca reportes, cómo se saca estados, eso ya es uso. A mí me pasa eso, ¿no? Yo quiero invertir los números. No me cuadra y yo reviso y yo veo todo bien. Sí. No creo que mires bien si estás invirtiendo los números. Sí, no, y es que, o sea, los inviertes y estás como, yo reviso y está bien, todo está bien, todo bien. Y reviso y miro y está bien. Y después cuando ya me voy para allá, hacer una cosa y veo y digo, ay, no, aquí me era 7, 6, así, sí, Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, porque aquí uno en la universidad invierte los números. Yo era así en la universidad siempre. Cuando me iba mal era porque por lo general invertía números. Hasta que descubrí que tenía estimativo. Pero según yo miraba bien. Sí. No, a mí sí me pasa eso. Cuando antes me tocaba presentar informes financieros, me solía pasar a veces. Y no cuadra. Y no me cuadraba. Y en el sistema sí, y acá no. No, y tres veces que yo veía, no, pero es que está bien. Y cuando me iba resolviendo, sí, eso suele pasar. Pero hay que tener cuidado con eso. En declaraciones, ¿no? Lo demás se pasa, pero en las declaraciones no. Ahí sí hay que tener harto cuidado frente a eso. Sí, uno ya se vuelve más mecánico más que todo, porque eso es lo mismo siempre. Entonces, ya está. Sí, y más rápido también para ver los números. Todo es práctica y costumbre. Porque al principio uno es como que, ¿qué hago aquí? No sé ni por dónde comenzar, no sé qué es esto, pero de ahí ya con el tiempo ya te vas enseñando y ya uno es hasta más rápido y más ágil en hacer los procesos y en hacer todas las cosas. En ese orden de ideas, pues chicos, ustedes saben que hay que sacar 4 notas. Primera nota parcial, segunda nota parcial, examen final y la nota de seguimiento. Primera, segunda, nota de seguimiento, pues va a ser el desarrollo del taller, porque vamos a hacerlo por entregas. Y posteriormente, pues el examen final, lo que les digo, va a ser la exposición directamente de los estados financieros. Y te culminaríamos con ese cierre. ¿O una empresa? Pues miremos cuántas personas llegan. Si llega alguien más para hacer vinos, pues trabajamos con vinos. Y si no, pues nos toca cada uno. ¿Listo? Podemos saber que en la próxima clase quién tanto se
si se matriculan más o no, porque tú no aparecías en la lista. ¡Qué pecado! No, yo pensé que solo tenía 2. Solo aparecen 2 personas, entonces esperemos, porque tienen que llegar más, me imagino. Es una parte que yo puse inicialmente. Yo me matriculé el 7 de diciembre. Y la matrícula me la hicieron como el 14, creo, de enero, la verdad no me acuerdo. Sí fue en enero. Y me matricularon en los meses. Y después el profe Juan revisó y dijo, no, aquí algo pasa, porque hay una que se cruzó de Mayra que te das con. Entonces fui desde Mayra, me dijo Mayra, el profe Juan dice que es listo. Bueno, sí. Entonces voy a revisar y ya te llamo. Entonces después me llamó y me dijo, sí, mira, ya tienes que ver esas noticias de otro horario. De eso, estábamos mirando contigo las que me hacían falta, entonces, no, ya quedan otros meses por 3 materias, no. Entonces le digo, profe, es que me faltan 3 materias, se pueden mirar, si no estamos. Sí, ya que me va a dejar una sola materia después. No. Y no lo voy a hacer la carta porque a veces se pueden las 3. Claro. Lo que me va a tocar es un poco duro. Entonces, bueno, desde ahí, cuando el profe Juan miró las primeras materias, dijo, no, aquí Mayra se confundió otra vez. Esta materia, digo, entre 2 créditos, entonces te vamos a poner el futuro. Y después se dijo, vayan las adicionales y después de volver a notificar. Ya, en el último y en el último ya estaba la práctica profesional que no la tenía. Ya, final. Bueno, vamos a tener que elegir representante como siempre. ¿Quién me va a ayudar? Ella ya quedó. Ya quedó y terminó. Por unanimidad. Por unanimidad ella. Por votación. Por mayoría de votación. Ganamos, no. Sí. No hay otra opción, pues ya se quedó entonces. Eso, ¿qué más les cuento, chicos, frente a la materia? No, pues el hecho es que en la siguiente clase vamos a abordar lo que les digo del módulo, las cosas básicas y sobre todo lo de habilidades blandas, que es como lo más relevante dentro del módulo. Y ya para la siguiente, pues empezamos con Sigo, les muestro el programa y empezamos con ejercicios, a recordar. Esto fue los exámenes y seguimiento todo va a tener 25% o vamos a manejarlo como estaba antes. Todo es 25%. Todo es 25%. Señor. Todo es 25%. Nombre y tu firma. No, y al menos así tenemos en qué trabajar porque son 3 horas y la verdad el módulo no da a 3 horas. No, y hablando de lo mismo. Se cansan o se aburren. Eso fue como cuando nosotros dimos gestión documental, era una cosa, algo así como bien teórica, era como hacer una carta, como hacer Pero no crean, eso de gestión documental es importante. sí, Porque uno como contador tiene que escribir, emitir informes, hacer las notas, si estás como revisor, hacer el dictamen y empezar a escribir, porque ya no es escribir por escribir, tienes que ver que concuerde, usar signos de puntuación, tienes que acordarte de todas las reglas y rogar que el autocorrector del Word sirva, porque si no, así es.
sí es importante esa parte, pero a veces uno no le pone atención. Pero cuando ya sale, es como hago eso. Estaba como mucha atención. Como solicito. Cuando yo llegué a trabajar, eso, háganme una revisoria para enviar eso. ¿Qué? ¿Una qué? Ya no digan que es una revisaría. ¿Tiene un modelo? Sí, tiene un modelo. Yo se la hago. Hay un formato. Y yo como, ok. Yo, ¿cómo se trata la revisoría? Sí, así me tocó, hay varias cosas. Sí, hay cosas que sí son como para la vida, ¿no? Más que nada. Que son importantes saber y tener, lo que les digo. Como de pronto contestar, a veces te llegan requerimientos de las EPS, de Confamiliar, de las administradoras, de la ARP, de la misma DIAN. Entonces, cómo contestar, cómo dirigirse. Es importante esa parte, sí. Oficios de solicitud, propuestas, de todo. Ahí sí me tocó aprender a las patas. Sí, a mí sí me dio duro esa parte. Inicialmente, cuando yo hice la práctica, ya la profe era, profe, ¿no puede cambiar de empresa? Diciendo en el lugar que no. Aquí no quiero. Y la profe dijo, ustedes ya saben la parte contable, y bueno, que aprenda otras cosas se queda ahí. Ahora le toca aprender otra cosa. Sí. No, todo, donde uno llega todo es aprendizaje, ¿no? Siempre hay algo por aprender, siempre. Uno jamás puede decir que sabe todo. Siempre hay cosas que llegas a aprender, así sea personales, pero que aprendes. La especialidad era que, por ejemplo, yo hice la práctica con otra compañera y a ella sí nos mandaron a la área contable, entonces ya te tomaban terceros y yo registraba facturas. Y yo me veía el techo inicialmente y con ese software, y después me tocó archivar, y después ya me tocaba hacer cartas, después así, entonces yo como que a propuestas, oficios, y que como que, ay, No quiero esto. no, y todo era, a mí me tocaba era Google. Vamos a realizar esta autoevaluación de inteligencia emocional para ver cómo estamos. Y Alex, tú la puedes ir desarrollando en la parte de actividades. Ahí se encuentra el archivo PDF también para que lo desarrolles. ¿Listo? ¿Cómo son los stickers? Hay que colocar el nombre. Por favor. Hay que hacer aquí, marcar de 1 a 5. Sí, en cada una de las preguntas. Es una reacción visceral, emocional. Las vísceras. No. Frente a... No, o sea, frente a tus gestos, frente a, si, no sé, que te duela algo por... No, eso es lo malo, ¿sí ven? Que aquí no coge bien el internet. Sí, va al internet, qué horrible, que... Sí. O sea, que sea una reacción del cuerpo en relación a esa emoción que uno Sí. siente. O sea, que te estresas y tú dices, me duele la cabeza. O algo así. Me duele la cabeza, me duele el estómago, porque hay personas que, no sé, se estresan y les da un tic. Sí. O se estresan, les duele la cabeza, o los si hombros. no, ansiosos, no les da como mucha...
Como aquí enfrente ponemos un numerito, ¿no? Sí. Esta que dice que hay varias cosas importantes en mi vida que me entusiasman, yo patente, así como la referencia, ¿cómo lo muestran tus emociones? La quinta Ajá. hace referencia a qué, perdón. Como a lo contento que demuestro estar por algo. Que demuestra que estás entusiasmado. No sé qué responder. No, o sea, bien que reconocerse a veces es bien difícil, ¿no? Uno puede de pronto analizar a la otra persona, pero nunca a sí mismo. Y a veces uno piensa que es totalmente diferente, pero le preguntas a otras personas y perciben otra cosa muy diferente a lo que tú quieres demostrar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es que siempre vaya con el perdón, o sea, Yo nunca he sido brava. ¿No soy brava eso? ¿Cómo? ¿Nunca soy brava eso? Yo sí soy bien ingeniera. Sí. Yo sí. Súper ingeniera. Me la sacan, yo soy muy volátil. No, entonces, punto en contra. Sí, yo soy muy volátil. Esa referencia dice que no me cuesta demasiado asumir riesgos prudentes. Eres parte en las luchas que no riesgos como tan grandes, pero sí son unos riesgos. que no eres tan arriesgado. Entonces, los tomas. La mitad no es sencilla, eso no.
Lo que hay que hacer es colocar, por ejemplo, aquí decía en la 1, el punto que El número que tú colocaste.
¿Qué les dio en el primero? Autoconciencia. Bueno, la parte de autoconciencia, bueno, primero que todo la inteligencia emocional se supone que es, ¿no?, la manera, o bueno, 6 campos en los que nosotros emocionalmente nos movemos. Por eso está la autoconciencia, la empatía, la autoconfianza, motivación, control y competencia social. Autoconciencia que va dirigido hacia la habilidad que cada uno de nosotros tenemos para conectarnos con nuestros sentimientos, la manera en cómo reaccionamos con cada una de las situaciones en donde se nos presenta, o sea, que si somos muy volátiles, que si reaccionamos exageradamente, que si podemos autocontrolarnos. La parte de la empatía, más que todo, cómo aceptamos la realidad de las otras personas, cómo miramos a la otra persona y la capacidad o habilidad que tenemos para conectarnos con los sentimientos y emociones del resto de las personas. Autoconfianza, confianza en nosotros mismos. La motivación está ligada con la autoestima y sobre todo con el compromiso que nosotros tenemos para poder llegar a nuestras metas, a nuestros sueños y a las cosas que queremos. A veces hay personas que quieren hacer todo a la vez y que comienzan, no sé, un día que quieren abrir un negocio, que al otro día no es el mejor, no, que quiero el otro, que quiero el otro, pero no termina y no culmina ninguno. Entonces, frente a motivaciones, mantenerse, ¿no?, con ese objetivo y con ese compromiso de llegar a una meta. El autocontrol, el dominio de nosotros mismos frente a las situaciones que se nos puedan presentar, tanto de manera emocional frente a los sentimientos, las reacciones, y también la parte física, como nosotros mismos nos cuidamos. Y la parte de competencia social, sí, directamente cómo están las relaciones con el resto de personas, cómo nos comunicamos, nos habla de la parte de liderazgo y sobre todo las comunicaciones que tenemos frente a resolución de conflictos, cómo reaccionamos cuando miramos que hay algo injusto, digamos, reaccionamos bien, reaccionamos mal, nos metemos, no nos metemos, eso, más que nada. Entonces, me decían que en autoconciencia a ti te dio 9 y a ti. A mí 9. Ah, perdón. Que no son buenos. En este test, cuando los números están entre 20 hacia arriba, se supone que se está bien en cada uno de esos aspectos. ¿20 hacia arriba? Me salió de 15, ¿no? Y cuando estamos menos de eso, significa que debemos de poner atención, ¿no? Y hay cosas que todavía tenemos y tendemos a mejorar. Así que no me dentro de la autoconciencia, como les digo, a veces, bueno, esta autoconciencia, a veces nosotros mismos creo que somos las personas que más nos engañamos, ¿no? Al hacer o al decir las cosas que uno dice, sí, yo soy así, o voy a hacer eso, pero terminamos haciendo todo lo contrario a veces.
nunca lo que esperamos o nunca lo que decimos. En empatía, Precio. como nos miran las otras personas. Ah, eso Todo se queja. no se queja. A eso ya estoy enseñada. Yo me veo bien, que es importante. Sí, claro. Yo me caigo bien a mí mismo. Yo me quiero. Eso es importante. Autoconfianza. 14. ¿Por qué no hay? No sé, me tiene, pues sería que no entendí las preguntas. ¿No confías mucho en ti misma? No, al contrario, pero o sea, cuando se trata de mí, pues, yo creo que soy quien más tiene confianza porque si yo sé que no puedo hacer algo, o sea, lo intento hasta que lo logre. Y es mi reto conmigo mismo, o sea, yo siempre estoy retándome a mí mismo, o sea, como que esto me cuesta, pero yo lo tengo que vencer, ¿sí? O sea, y algo que, por ejemplo, mi hijo salió con el mismo problema que yo tengo, o sea, da terror para mí frente a un grupo de personas. Pero es como que me tengo que vencerlo, o sea, no enfrentarme a eso y casi siempre, por ejemplo, en la empresa me nombraron coordinadora del grupo de inspectores y observadores. Y me toca, o sea, me toca programar las reuniones, dirigirlos, estar como que al frente, discutir en la reunión con mí. Entonces, a mí eso me ha costado muchísimo, pero ha sido como que, o sea, listo, voy a grabar. Y a veces es como que, bueno, perdonará, disculpará, como que con el susto, pero ¿Por qué te da miedo? no sé, eso es lo ¿Qué te da miedo? O sea, para hacer como que todo va a quedar bien así. Mira, por Dios, que se viene. Eso es feo. Sí, yo creo que al principio también, cuando empecé a dictar clases, porque yo empecé a dictar clases desde que estaba en la universidad. Yo estudié en la Mariana y ahí se dicta un curso de contabilidad básico a los muchachos de grado 11 y 10 de los colegios de aquí y de algunos pueblos. Entonces empecé ahí a dictar clases inicialmente. Y al principio también como que, ajá, ¿y ahora qué hago aquí? Y hablar y más con muchachos de 14, 15 años, mucho más pesado trabajar, porque aquí uno llega y a la mayoría hay algunos que son, sí, tienen menos edad, hay otros que son más grandes hasta que uno, entonces es diferente. ¿Cuántos años tenías? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? Cuando estaba ahí yo me gradué de 23, yo creo que 19, 20 más o menos cuando empecé a dictar. Sí, entonces al inicio sí es como difícil y saber cómo manejar público, ¿no? Cómo manejar a las personas, que te presten atención. Sí, cosas que son complicadas. Por lo menos, pues no sé si estaba por la pregunta o no sé si lo entendería mal, pero por lo menos iniciar conversaciones con personas nuevas para mí es difícil. Para mí no, en cambio. Para mí es muy difícil. Para mí no. Sí, yo no sé la verdad cómo hacen para llegar. Ay, como que una conversación. Yo no sé qué le interesa a otra persona para llegar a conversar con uno. No, por ejemplo, yo sí, a veces llego a alguna parte y como que se da la plata, no sé cómo, fíjate, está conociendo que cosas muy malas, ¿no? Yo sé cómo se llama, ¿sí? ¿Qué hace? A mí yo digo, sí. ¿Cuántos hijos? ¿Tienes más? Que me digan, todo bien, y la respuesta fuera, sí. Que a mí no, pero sí me cuesta como pararme y dirigir un grupo de personas, o sea, que a mí me toca hacerlo, yo lo hago, intento coordinar todas las cosas y tomar la iniciativa. Pero así que sea fácil para mí, no, a mí eso sí me cuesta mucho, o sea, yo me enfrento, o sea, yo tomo el riesgo, o sea, yo lo hago, pero eso sí me cuesta, o sea, y al inicio, cuando yo apenas empiezo a hablar en público, a mí me tiembla la voz, o sea, es literal. Y yo puedo estar todo lo preparada que sea, pero eso no impide que yo no sienta como esos nervios, esa... Hijo, ¿Colocas algo en las manos? Sí, casi siempre, yo estoy siempre ahí, porque si no, o sea, es terrible para mí, es como si me fueran a coger cualquier cosa. Quiero salir corriendo. Sí, y mi hijo también es igual, dice, mami, es que me da angustia, dice, a él le llaman ustedes, mami, es que me da angustia.
pero ya ahorita ya. A uno le toca manejar personal, le toca acá en la ciudad, acá más que todo, pues acá, ¿no? Con los estudiantes. Que todo el mundo me dice como que, pero no se le nota, y le digo, no, sí se me nota, o sea, yo sí siento que lo hablo, como que estoy sí, o sea, yo me siento así, pero a veces me dicen, no, pero es que se no se le nota, pero yo digo, no, ¿cómo que no? Si supieran cómo Sí, estoy. como por ejemplo, tuvimos reunión de padres de familia el jueves pasado, en el colegio público. Entonces había una dinámica para los padres. Entonces, a mí me cuesta mucho participar en ese tipo de cosas. Entonces, yo como que, bueno, entonces ya como voluntario solamente era, o sea, mismos estudiantes que tienen militar Colombia, ya están décimo, entonces ellos están en las compañías. Entonces decían, pues, de la compañía Cobra 2, pues, ya salimos, de la compañía Bufalo, otro de la compañía Bufalo y nadie decía nada. Yo dije, bueno, participemos. Y listo, participé en la dinámica y todo, y me tocaba pues, hablar y decir palabras, y yo empiezo, y ahora qué digo, y yo como que con todo el susto, pero bueno, y delante pues de todos los padres de la compañía, y hasta que después estábamos visitando los documentos, entonces yo como que no, qué pena, que no son las cosas. Entonces me dice la mamá de la compañía, usted pregunta, usted dice, porque me parece, ¿cómo nos van a poner otra vez? O sea, a entregar esas cosas que ya ahora sí dejamos solo por construir. Hable usted que me da para que se y yo me está aquí, yo hablo. Pero sí, a mí sí, eso sí me gusta. Pero hay que ir venciéndolo. Hay que ir venciendo ese miedo. Sí, usted es dura para entablar una conversación con personas que no conocen. No, yo soy muy parca, muy cerca, Sí, como exacto, tú. y- Sí, no, y punto. Como que, ay, ¿y por qué me pregunta? Yo soy sí. Yo ya hablo un rato y como que, ay. Y uno sabe, y uno dice que. Sí, Ajá, sí, eso sí me pasa. Yo soy fuerte en lo que sé, que es esto, todo lo que tiene que ver con esto, porque ando en todo lado, entonces a mí me ponen a hablar de esto y lo que quiera, sí, en eso específicamente, pero en los demás no. Pero sí me cuesta como que ir un grupo de personas para frente a un grupo de personas. Me enfrento a eso, pero siempre, cada vez que me paro, digo, bueno, yo lo tengo que hacer. Uno hace, se asusta y eso, pero. Sí, pero a mí algo que me gusta, Es complicado. que sí hago y me gusta es escuchar y analizar. Analizo mucho las cosas. A veces con solo verlas, como que esta persona es así, así. Yo también soy así, o sea, yo a veces con solo ver una persona, yo ya la analicé, sé cómo reacciona, sé cuándo miente, sé cuándo es así, o sea, me baso solamente con verla o escucharla, pues yo digo, me pasa algo que no lo así, o creo que estaba tomado, o creo que... Sí, eso sí. Motivación. 8. Es que a mí todos los números me vienen así. 11, sí. Pero ya más bajos. ¿Por qué tan bajo? Motivación. Pues no, número ver. La 5 dice, hay varias cosas importantes en mi vida que me entusiasman. El promedio es 10, ¿no? La media es 10. ¿Y eso está bien? Pues no tan bien, pero es el promedio. Es el promedio. Pero por ejemplo, si dice prácticamente siempre. Entonces hay varias cosas importantes en mi vida que me entusiasman en patente 1, que era prácticamente siempre. En la 11 dice, normalmente otros sienten inspirados, animados después de hablar conmigo 4 veces. No, eso no está chévere porque yo soy muy realista. Entonces, o sea, yo no voy a... Yo no sé ser amigo de eso. No, es cierto, o sea, yo tengo una amiga y ella me dice, es que vos sos muy dura. Pero es que a veces, o sea, ella llega, o sea, ella tiene una situación en que ella es la amante de un señor, del papá de sus hijos, mejor dicho. Entonces ella como que, es que ves, entonces ella como que es para que le diga, no, o sea, seguirlo atendiendo bien y aguantarte que esté con la esposa y que llegue a ti cuando quiera y entonces cuando no te busque, entonces ella como que espera que yo le diga ese tipo de cosas. Entonces yo no le digo eso, sino que yo le digo, o sea, pues como que, a ver, y también es en el espejo, o sea,
¿qué le pasa? Sí, entonces ella como que, no, dices que cada vez que yo hablo contigo me haces llorar. Pero peor. No, pero a veces eso es bueno también. 4. La 17 dice, intenta encontrar el lado positivo de cualquier situación. Sí, casi siempre. Yo, de todo lo malo que me pasa, si sale lo que se le digo, bueno, pues ya pasó esto, ya, olvidémonos de lo que pasó y ahora sí que veamos qué le puedo sacar de provecho a esta situación. Sí, o sea, si ya pasó esto, entonces veamos a ver qué puedo ahora. ¿Qué sigue? Ajá. La 23 dice, soy capaz de seguir adelante en un proyecto importante a pesar de los obstáculos, siempre. Yo, como ya lo había dicho, yo siempre soy, o sea, yo me reto a mí misma en algo que yo no puedo hacer y que me cuesta, y siempre sí. O sea, esto lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr, Terminamos. lo que sea, cuando depende de mí soy así, cuando depende de otros sí digo, pues veamos qué sucede, y si la opinión o la actitud de esta persona es negativa, entonces bueno, hasta ahí ya, insisto, sí, media vuelta, vamos. La 29 dice, creo que el trabajo que hago cada día tiene sentido y aporta a la sociedad. Entonces es muy bueno. Autocontrol. 7. 12. Competencia social. Esa sí fue la que tenemos, 14. 15. Ahí vamos. Sí, no es tan llevado. No, hay que aprendernos a conocer, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, en la parte de cuando vamos a presentarnos con otras personas, demostrar lo que verdaderamente somos. Creo que es lo más importante, como les digo, a veces queremos una cosa, pero demostramos totalmente lo contrario. Entonces, para eso tenemos que aprendernos a conocer sobre todo quiénes somos, cómo somos, a dónde vamos. Y a dónde vamos sobre todo para saber qué vamos a hacer, ¿no? Ahorita ustedes ya culminan esta etapa y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque siempre hay algo más por hacer. Siempre hay una meta más. Uno ya alcanza algo y es bueno seguir mirando al futuro, mirar hacia dónde queremos llegar. Porque aquí creo que es solo una escala todavía, ¿no? Entonces falta mucho para llegar hasta donde queremos, ya sea por nosotros mismos, por nuestras familias, por la motivación que tengamos y por la motivación sobre la cual pues ustedes aquí hoy se encuentran. Como les digo, básicamente a veces en las entrevistas se hacen pruebas así, ¿no? Para analizar, porque dentro de las empresas, no solamente, bueno, con el hecho de que tú sepas basta, en las empresas hay mucho trabajo en equipo y las relaciones ambientales, las relaciones con tus compañeros, con las personas que vas a trabajar, cuentan mucho, porque cuando tú vas a un trabajo es como tu segunda familia. Normalmente uno se levanta, va al trabajo y allá estás todo en la mañana. Hay veces, bueno, dependiendo del tipo de jornada que manejen, algunos hasta almuerzan ahí, otros, bueno, utilizan la hora del almuerzo, pero en la tarde otra vez vuelven y así es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, el trabajo es un segundo hogar y hay que aprender a valorarlo así y a trabajarlo así. Y así como uno pelea en la casa a veces con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los hijos, con el esposo, en el trabajo también pelea con los compañeros. Entonces hay que saber manejar esas situaciones, porque dentro de la familia, bueno, uno ya los conoce y la familia a pesar de todo siempre vuelve. Uno puede ser lo peor, pero igual ahí están y vuelven. La familia, pero en el trabajo no. Y las oportunidades menos. En esta vida hay que saber aprovechar aquellas oportunidades que se nos presentan, porque ahí sí, como dice el dicho, a veces son únicas en la vida, se presentan una sola vez, entonces hay que saberlas aprovechar en el momento. Y así como nos conocen en el trabajo, así es como nos van a seguir conociendo de ahí en adelante. Tú como contador, basta que entres a una sola empresa.
Y ahí te des a conocer con los socios, con los empleados, con todo el mundo. Con de pronto los clientes, porque te toca hablar con proveedores, porque te toca hablar con todo el mundo. Y una vez te conozcan, créeme que ese mismo círculo te va a ir recomendando en una empresa, en la otra, con otra persona, y así vas haciendo tu vida laboral y te vas dando a conocer. Porque nosotros como contadores tenemos la versatilidad de que no solamente podemos trabajar en una empresa, podemos trabajar en varias. Y eso es lo bueno dentro de nuestra profesión. Entonces hay que saber y cómo vamos a darnos a conocer a los demás. Como les digo, la parte, a veces uno dice, a mí que me interesan los demás, que piensen, que no piensen, si hablan, si no hablan, si piensan o no. Pero en el campo laboral pesa para que te recomienden o no te recomienden, como buena persona o como mala persona, como buen trabajador o como mal trabajador. Y vuelvo y lo repito, a veces ni siquiera es el conocimiento, porque tú puedes saber todo lo que quieras. Pero si tú no hablas, si tú no eres una buena persona, si tú no te llevas bien con la otra persona, si tú no sabes trabajar en equipo, si tú no sabes liderar, porque nosotros como contadores somos líderes, somos los que estamos a cargo, o a nuestro cargo van a estar los auxiliares, el resto de las áreas, todas de alguna manera se conectan con el área contable. Entonces vamos a estar a cargo de más personas. Pero si tú no guardas esas buenas relaciones, créeme que nadie te va a recomendar bien. Antes, por lo contrario, si te ven en otra empresa, te van a decir, uy, no, pero es que qué aburrido que es, pero qué bravo que es, pero qué exigente que es, pero esto, pero esto. Y eso de una u otra forma termina afectando. Entonces no basta simplemente con el conocimiento, que eso se supone que debemos, ¿no? Ser competentes, saber, eso ya es dentro de nuestra profesión. El resto ya es cómo nos mostramos como persona. ¿Listo? Entonces eso vamos a tratar en la siguiente clase y como les digo, en las demás pues ya nos dedicaremos directamente a los procesos contables nuevamente y recordamos por allá primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, creo. Sí. Recordamos un poco de todo. ¿Listo? Eso, chicos, que eso. Las 8. Espero que ojalá lleguen más personas, a ver si trabajamos en fines, si no, pues miramos cómo nos repartimos. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hora de entrada, 6:45, para empezar a trabajar. ¿Listo? Yo llego desde las 6 por lo general, pero pues para iniciar clases como tal a las 6:45. ¿Listo? Sí, para que no nos pese tanto subir las gradas. No, mentiras. No, mentiras. Ya no podemos más.